nuestra ley de la materia, que es la ley de amparo, como saben, reglamentaria del artículo 103 y 107 de la Constitución. En el capítulo segundo nos dice capacidad y personería. Vamos a ver el artículo quinto de la ley de amparo, que va a ser nuestra materia de estudio para el día de hoy. Tenemos que el artículo quinto de la ley de amparo nos dice son partes en el juicio de amparo y después nos desglosa en fracciones las partes. Tenemos 4 partes en los juicios de amparo, en todos. Quejoso, autoridad responsable, tercero interesado y Ministerio Público Federal en todos los casos. ¿Okay? Vamos a ver primero el quejoso, porque es el más importante. Es la persona que interpone la acción constitucional para efecto de lograr la protección y el amparo de la justicia federal. Tenemos el quejoso, nos dice la fracción primera del artículo quinto de la ley de amparo. Tiene tal carácter quien aduce ser el titular de un derecho subjetivo. Vamos a ir explicando poco a poco todas las partes de este artículo. Para ello, tenemos que entender que existen 3 tipos de intereses para promover el juicio de amparo. Interés jurídico, interés legítimo e interés simple. Los vamos a explicar y vamos a decir por qué uno de ellos no es apto para promover la acción constitucional. En primer lugar tenemos el interés jurídico. Este interés es el que vamos a encontrar en un 90% de los amparos que vamos a ver en nuestro ejercicio profesional. ¿Okay? Nos dice el artículo quinto, fracción primera, tiene tal carácter quien aduce ser el titular de un derecho subjetivo. Ahí encontramos el interés jurídico. ¿Qué es un derecho subjetivo? ¿Cómo lo vamos a determinar? Bueno, en principio, que este derecho esté establecido en ley. Cuando digo en ley me refiero Constitución, tratados internacionales, derechos humanos. Y que la persona que vaya a promover el amparo, que se diga titular de este derecho subjetivo, sea titular de este derecho. ¿Qué significa ser titular? Que tengo la facultad de exigir a la autoridad que se me respete un derecho y a su vez la autoridad tiene una obligación de respetar y de hacer respetar ese derecho. Pongamos un ejemplo de un derecho subjetivo. El derecho a la propiedad privada. Estamos de acuerdo que se encuentra contemplado en la Constitución de manera genérica la propiedad privada. Ese es un derecho humano que no se vuelve subjetivo hasta que tú compras una casa o una propiedad privada. En ese momento, este derecho a la propiedad que se encontraba genéricamente contemplado en la Constitución de manera abstracta, se vuelve subjetivo para ti como propietario de este inmueble. ¿Cómo vas a acreditar que tienes la titularidad de este derecho subjetivo? Con las escrituras. ¿Okay? Tenemos que nos dice el artículo quinto, fracción primera, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo, eso ya quedó claro, o de un interés legítimo, individual o colectivo. Interés legítimo. Esto surge a partir de la reforma a la ley de amparo del 2013, cuando se introduce este nuevo interés. Antes únicamente el interés jurídico era susceptible de tutelarse vía juicio de amparo. Ahora nos dice la ley de amparo que podemos accionar a los tribunales de la Federación si nos encontramos ante una especial situación frente al orden jurídico. ¿Qué significa esto? Nos dice también la ley de amparo que este interés legítimo puede ser individual o colectivo. Vamos a poner un ejemplo de un interés individual, pero un interés legítimo. Imaginemos una persona que
participa en un procedimiento de licitación, un concurso, para vender papelería al gobierno del estado. Se hace un concurso, se lleva el concurso y esta persona pierde la licitación. Se la dan a otro participante. Él puede promover un juicio de amparo indirecto en contra del procedimiento de licitación. No tiene un interés legítimo, más bien no tiene un interés jurídico, porque él no es titular, digamos, no tiene esta titularidad de un derecho a través del cual puede exigirle al gobierno del estado que le compre a él. Eso no hay ningún derecho tutelado, pero sí tiene un interés legítimo en que este procedimiento se realice de una manera adecuada, imparcial, con apego a la legalidad. Ahí tenemos un interés legítimo. ¿Por qué legítimo? Porque está frente a una especial situación frente al orden jurídico, al ser participante de esta licitación. Si bien no tiene interés jurídico, sí puede accionar el juicio de amparo a partir de un interés legítimo individual. Por ejemplo, yo, Ismael, yo no participé en ese concurso de licitación, pero tengo interés en que las autoridades no cometan actos de corrupción. Podría promover un juicio de amparo indirecto diciendo que tengo este interés en que el dinero público se ejerza de manera adecuada y transparente y no se favorezcan a los amigos del gobernador, en este caso de la licitación. Pues no, me van a decir que mi amparo es improcedente porque yo tengo lo que se denomina un interés simple. El interés simple que tenemos todos los ciudadanos o que debemos tener de que las autoridades realicen sus actividades con apego a la ley. Tenemos pues que el interés jurídico y en los dos extremos tenemos el interés jurídico, yo soy el titular del derecho que pretendo defender. El interés simple, no tengo, digamos, tengo un interés genérico como ciudadano en que las cosas se realicen bien. Este interés simple no puedes venir al amparo. Y en medio de estos dos intereses encontramos el interés legítimo, que es, no te pertenece la titularidad del derecho a ti como quejoso. Sin embargo, por tu especial situación frente al orden jurídico, tienes un interés que es cualificado y jurídicamente relevante para venir al amparo. Ya pusimos un ejemplo de un interés individual. Ahora uno colectivo. Esto es que el derecho que se pretende defender, como pudiera ser a un medio ambiente sano, no le corresponde a una persona, como en el caso de la licitación, al participante. Acá es una comunidad, un grupo de personas que tienen interés en que el río que atraviesa su comunidad no sea contaminado o que la autoridad no se omisa en permitir que las minas contaminen esos ríos, donde además toman agua a su ganado. Desde luego que ellos tienen este interés relevante para accionar un juicio de amparo. ¿Cuál es la diferencia o el elemento sustancial en el interés legítimo? Es desde luego una situación especial frente al orden jurídico. Ahí siempre lo van a encontrar. Porque hay quien dice, yo tengo un interés en que el río de Guamúchil, yo vivo en Yucatán, pero sé que, no sé, por poner un ejemplo, en Sonora, están contaminando las minas un río. Y desde luego, yo como mexicano tengo interés en que los tribunales de la federación protejan este derecho humano al medio ambiente sano. ¿Qué es lo que pasa? Desde luego que esto va a tener una afectación en todos los mexicanos, ¿no? Si se destruye el ecosistema medioambiental, desde luego. Aun y cuando esto ocurra en la Antártida por el calentamiento global,
yo ya estoy sintiendo los estragos, pero ¿tienes interés legítimo para defenderlo? La verdad es que no, o eso es lo que ha establecido incluso la Suprema Corte, porque no estás en una especial situación frente al orden jurídico. ¿Cuándo sí lo estás? Cuando vives cerca de ese lugar o eres parte de la comunidad. Porque si no, tendrás un interés simple, como tenemos todos los ciudadanos, todos los habitantes del mundo, en que no pasen ciertas cuestiones eh, de problemas medioambientales pues, en ninguna parte del mundo. Pero eso, repito, no te da el interés para acudir al juicio de amparo. ¿Okay? Vamos a ver ahora otro ejemplo. Como dijimos, el derecho a la propiedad está establecido en la Constitución de manera genérica. Puede ser que tú vivas en una ciudad colonial en la cual el centro histórico pues, esté muy bonito y tenga, desde luego, sea patrimonio de la humanidad y demás, y que el ayuntamiento diga, voy a quitar esta barda que tiene desde tiempos virreinales para poner, no sé, una pista de patinaje. Tú como vecino de esa ciudad podrías promover un amparo como interés eh, legítimo. Sí. ¿Por qué razón? Tú al vivir ahí tienes derecho o se podría ver afectada incluso tu propiedad porque se va a devaluar el valor de tu propiedad debido a que ya no vas a vivir digamos, en una ciudad con estos elementos históricos y que desde luego pues aumentan cuestiones de turismo y demás. Desde luego que vas a tener una especial situación frente al orden jurídico que una persona que no vive en tu ciudad. Ese, digamos, es el signo distintivo en el tema del interés legítimo. ¿Okay? Después nos dice el artículo quinto, fracción primera. Siempre que la persona alegue que la norma, acto u omisión reclamados, como vimos en la clase pasada, el amparo procede contra normas generales. ¿Cuáles son las normas generales? Tratados internacionales, normas federales, normas generales, leyes de los estados, reglamentos municipales, circulares de observancia general, cualquier tipo de norma general. Acto u omisión. En el acto no hay más duda, es una actividad de la autoridad y en la omisión es una abstención de un deber legal. Esto significa que el hecho de que la autoridad no realice una actividad no significa que eso ya sea una omisión susceptible de ir a juicio de amparo. Tenemos que ver si hay un deber legal. Si dice la ley, la autoridad tiene que hacer esto y no lo hace, en consecuencia podremos ir al juicio de amparo para combatir esta omisión. Pero siempre que la ley lo establezca. Siempre que estos actos violen los derechos previstos en el artículo primero de esta ley. ¿Qué nos dice el artículo primero de esta ley de amparo y el artículo primero de la Constitución? Todas las personas gozarán de los derechos humanos establecidos, reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que México es parte. Si dentro de todo este bloque de constitucionalidad y de normas de derechos humanos encontramos cualquiera de ellos que se puedan ver transgredidos por una norma general, acto u omisión de la autoridad, podremos acudir al juicio de amparo. Siempre que con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica. Esto es importantísimo porque podemos ir palomeando todos los elementos que ya hemos estudiado y si no se produce una afectación real y actual a tu esfera jurídica, es decir, si se trata de actos futuros e inciertos,
el juicio de amparo no va a ser procedente. Te lo van a desechar. ¿Por qué? Porque el amparo únicamente puede tutelar o protegerte de una afectación real e inminente y directa, o sea, a tu esfera jurídica. Si no estamos en este caso, no va a proceder. Les pongo un ejemplo. Un amparo indirecto contra una orden de aprehensión. Cuando nosotros presentamos un amparo de esta naturaleza, en los hechos, como antecedentes del acto reclamado, le decimos nosotros al juez de distrito: Su señoría, le manifiesto bajo protesta de decir verdad que el día de ayer vinieron unas personas a mi casa, tocaron la puerta, se identificaron como policías ministeriales y dijeron que tenían una orden de aprehensión en contra mía. Yo, que siempre he sido una persona que tiene un modo honesto de vivir, pues me sorprendí demasiado. Vengo a pedir el amparo y protección porque no he cometido ningún hecho que pudiera constituirse como delito. Y temo que mi libertad se vaya a ver afectada por un acto arbitrario de autoridad. Desde luego que nos lo van a admitir, porque le estamos diciendo al juez de distrito que el acto que estamos reclamando está a punto de materializarse. Tan es así que personas armadas y con el uniforme de policías vinieron a buscarme y decían que tenían un orden de aprehensión. Aunque no sea así, le van a dar entrada y vas a investigar si tienes un orden de aprehensión. Pero, digamos, así se tiene que manifestar. Porque si tú manifiestas: su señoría, quiero investigar si tengo un orden de aprehensión porque el día de ayer me peleé con un vecino y estoy casi seguro que me puso una denuncia. Y tengo miedo de que un día yo estando en mi casa, pues llegue la policía y me lleve. ¿Qué te va a decir el juez de distrito cuando reciba tu demanda? Tu demanda no es procedente y la voy a desechar en virtud de que no me estás, digamos, en virtud de que el acto que estás reclamando es futuro e incierto. No sabemos si tu vecino ya te denunció. No sabemos si ya se hayan llevado a cabo actos de investigación a partir de los cuales se haya judicializado la carpeta y que te hayan ordenado como medio de conducción la orden de aprehensión. ¿Sí ven cómo son una serie de actos que no se han materializado o que no le hemos dado nosotros razón al juez de distrito para que admita la demanda de amparo? Caso contrario, cuando le decimos: vinieron a mi casa, me buscó la policía y tengo miedo de que esto se vaya a materializar y solicito la suspensión del acto reclamado. Así sí. ¿Por qué? Porque ya estamos, recordemos díganme si no tengo entonces la calidad de quejoso, de acuerdo al artículo 5º, fracción primera. Tengo o soy titular de un derecho subjetivo, por supuesto. ¿Cuál? La libertad personal. La libertad personal que está establecida en la Constitución Federal, de manera genérica, se vuelve un derecho subjetivo conmigo como persona. De manera inherente no lo tengo que acreditar de ninguna manera. ¿Por qué? Porque soy un ciudadano, una persona que puede transitar de un lado para otro y cuya libertad personal puede verse afectada. ¿Por qué? Porque hay un acto de autoridad, ¿cuál? Es una orden de aprehensión, que viola los derechos humanos. Yo estoy diciendo que viola los derechos humanos. Si sí o si no, eso ya será materia de la sentencia. Pero para efecto de la procedencia y para mi carácter de quejoso, yo estoy alegando que es arbitrario y que desde luego transgrede derechos fundamentales, seguridad jurídica, libertad personal, lo que gusten y manden. Y con ello se produce una afectación real y actual a mi esfera jurídica, por supuesto. Porque ya vinieron a buscarme. El día de mañana se materializa si es que no me das la suspensión. Desde luego que te lo van a admitir. Ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, volvemos a lo mismo. Te van a requerir una afectación directa cuando vengas aduciendo que eres titular de un derecho subjetivo.
cuando vas a defender tu propiedad de una expropiación, por ejemplo, el juez te va a decir, ok, ¿cuál es ¿Ya existe el decreto de expropiación? Porque si no, tú únicamente quizás viste en las noticias, escuchaste en una cantina o en algún lugar que el gobierno federal venía por tus tierras. Pero ya llegó, existe un decreto de expropiación. Si no es así, estarás ante un acto de realización incierta y futura, que desde luego no puede ser susceptible de inicio de darte la calidad de quejoso para la procedencia de tu amparo. ¿Ok? Entonces, ya nos quedó súper claro esto. Artículo quinto, fracción primera. El quejoso, quien tiene el carácter, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo, interés jurídico, o de un interés legítimo. Este interés legítimo se puede hacer de manera individual o colectivo. Siempre que aleguemos que la norma, acto u omisión, que son los actos contra los que procede el juicio de amparo, transgreden los derechos previstos en el artículo primero, Constitución, tratados internacionales, y con ello se produzca una afectación real y actual a nuestra esfera jurídica. Ya sea de manera directa, si vienes como titular de un derecho subjetivo, o por tu situación especial frente al orden jurídico, si vienes como o haciendo valer un interés legítimo. El segundo párrafo del artículo quinto, lo que les decía, el interés simple en ningún caso puede invocarse como interés legítimo. Todos los ciudadanos, o sea, para ponerlo en palabras llanas, el interés simple es el chisme. Desde luego, una señora en San Luis Potosí le interesa que una persona que fue aprendida en Michoacán no la golpeen mientras la están declarando ante el Ministerio Público? Pues desde luego que sí. ¿Por qué? Porque somos personas y decimos, bueno, ahorita es Juan Pérez, pero el día de mañana puedo ser yo. Entonces tengo interés en que la autoridad se conduzca con respeto y a los derechos humanos. Sin embargo, ese interés simple no te da para promover un juicio de amparo, salvo las excepciones que tenemos previstas en la propia ley. ¿Cuáles son estas excepciones? Las establecidas en el artículo 15 de la ley de amparo. ¿Cuáles son estos actos de autoridad? Extradición, temas relacionados con el artículo 22 de la ley de amparo, que pudiéramos hablar de tortura, incomunicación, desaparición de personas, cuestiones de esta naturaleza tan graves que el legislador entiende que no estás en aptitud, o que muy probablemente no lo estás, de presentar un juicio de amparo. Entonces nos dice en el artículo 15, lo puede promover en estos casos nada más cualquier persona, inclusive una persona menor de edad a tu nombre. Ahí sí podría llegar esta señora de San Luis Potosí y decir, oye, sé que Juan Pérez fue detenido por la Guardia Nacional y lleva 5 días que no se sabe dónde está. Ah, bueno, le van a dar entrada a ese juicio de amparo. ¿Por qué? Porque está en términos del artículo 15 de la ley de amparo, cuyos requisitos no requieren ningún tipo de formalidad, ni mucho menos. Cuando en otro video de los que tengo en mi TikTok, yo les decía, puedes llegar con una servilleta, hacer el amparo así, así. Muchos me decían que no conocen realmente la técnica del amparo. ¿Cómo es posible? ¿Dónde están los fundamentos jurídicos? ¿Dónde está? A ver, estamos hablando de actos del artículo 15 de la ley de amparo. Si la ley le está dando legitimación a un menor de edad, ¿tú crees que incluso se puede hacer por comparecencia ese amparo? ¿Tú crees que un juez va a leer, están torturando a Juan Pérez o lo están incomunicando y demás? Pero no le pusieron los fundamentos jurídicos. No, 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 no. Qué mal abogado, deséchala. Por supuesto que no, es ilógico. Y sin embargo, pues hay personas que dicen que no se puede hacer así como yo lo digo. Pero
ahí está, el artículo 15 de la ley de amparo, lo pueden revisar perfectamente. Fuera de esos supuestos del artículo 15 de la ley de amparo, sí o sí tienes que acreditar tu interés. ¿Cómo vas a acreditar el interés jurídico? Bueno, cuando se trate, por ejemplo, de un interés, más bien de un derecho a la propiedad, por ejemplo, con las escrituras. Si es un auto, con la factura de tu vehículo. Si es un interés legítimo, ¿cómo? Si estamos combatiendo, por ejemplo, la omisión de las autoridades para evitar la contaminación de un río. ¿Cuál te gusta que pudiera ser? Estamos hablando, recuerden, el elemento específico para acreditar un interés legítimo. La especial situación frente al orden jurídico. Tienes que acreditar que eres vecino. Tienes que llegar con tu comprobante de domicilio y decir, o tu INE, y decir, mira, vivo en la localidad de San Pedro, no sé qué, en tal estado. Y por ese lugar pasa el río que estoy tratando de defender vía amparo. Ah, bueno, estás acreditando tu especial situación frente al orden jurídico. Si llegas nada más y bajo protesta de decir verdad, yo vivo ahí, te van a requerir. ¿Para qué? Para que acredites el documento con el cual te quieras situar tú frente a este orden jurídico. En el párrafo tercero encontramos el amparo colectivo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos. Vamos a ver cuáles son los elementos. Cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, siempre que causen un perjuicio análogo y provengan de las mismas autoridades. ¿Qué quiere decir esto? Existen ciertos actos, por ejemplo, imaginemos que se expide una ley de movilidad de transporte público donde dicen que ya no van a poder manejar las combis del año 2006 para abajo. Y que a quien se sorprenda manejando una combi con esas características va a ser retirada su unidad y va a ser multado con tal cantidad. Y se viene un operativo donde van encontrando varias combis de esta naturaleza, las van retirando del, del camino y multando a los conductores o a los propietarios. Ya desde ahí tenemos una afectación directa a la Constitución. Te están privando de tu posesión y de tu propiedad sin un juicio previo. Desde luego que procede el amparo. ¿Qué harían todas estas personas? Estamos hablando que son actos distintos. ¿Por qué? Porque el acto jurídico es autoridad y la persona a la que va dirigido. ¿Estamos de acuerdo? Cada combi, cada conductor, cada propietario está siendo afectado en un momento determinado con el acto de autoridad. Y es una multa distinta que va dirigida hacia un ciudadano. ¿Son actos distintos? Sí, pero bueno, ¿qué podrían hacer estas personas? Juntarse entre todas y decir cuántos fuimos los afectados. No, 100 personas. Ok. ¿Qué les parece si entre todas nos organizamos, pagamos un buen abogado y que el abogado nada más realice un amparo? Que haga una, digamos, les conviene a todo el mundo. A los quejosos que pudieran resentir este tipo de afectaciones de manera análoga y al abogado. ¿Por qué? Porque yo nada más voy a trabajar una vez. Me van a decir, oye, a todos nos quitaron los carros, aunque haya sido el jueves, el viernes, el sábado, no me interesa. A final de cuentas, el acto deriva de lo mismo, de la aplicación de un reglamento. El reglamento dice lo mismo, las causas son las mismas. Las voy a combatir en un solo concepto de violación o en varios, pero únicamente lo voy a hacer en un solo escrito. Y voy a llegar con mi demanda de amparo, 105 nombres aquí en mi demanda, Juan, Pedro y demás, mexicanos mayores de edad. ¿Cómo voy a acreditar su interés aquí forzosamente jurídico?
con la copia cotejada de su concesión, de tal fecha y demás, y eso me va a dar para que me admitan en una sola demanda un amparo colectivo. Pero, como les digo, tiene que ser, pueden ser actos distintos, pero causan una afectación análoga, en este caso a la propiedad, a la posesión y al patrimonio. ¿Por qué? Porque te están multando también, seguridad jurídica y demás. Y provienen de la misma autoridad. Si estamos en este caso, vámonos todos juntos al amparo. Si ya intervino una autoridad federal y en otras una local y otra municipal, amparos distintos. ¿Ok? Nos dice después el párrafo cuarto del artículo quinto, fracción primera. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. ¿Qué nos referimos con esto? Que en un proceso legal, un juicio, no puede venir alguien a decir que tiene un interés legítimo. Aquí siempre vas a tener que decir, soy parte en el juicio para que pueda proceder tu amparo. O bien, que no siendo parte y que se afecte tu derecho como un tercero extraño a juicio, ahí sí podrías acudir. ¿Sabes qué? No soy parte, pero me embargaron un bien inmueble. Ah, bueno, por supuesto, pero estás aduciendo, aquí lo estás cumpliendo con la determinación legal. Estás cumpliendo con que eres titular de un derecho subjetivo. ¿Cuál? La propiedad que se está viendo afectada con el embargo. En ese caso, sí podrías promoverlo. No hay interés legítimo en temas de juicios o procesos legales, de ninguna manera. ¿Ok? El último párrafo de esa fracción nos dice, la víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en términos de esta ley. Eso yo sé que la mayoría, si son estudiantes o acaban de salir de la universidad, o sea, del 2013 para acá, con la nueva ley de amparo, se nos hace muy lógico. ¿Por qué tendrían que precisarlo? ¿Por qué tendrían que decirme que la víctima o el ofendido pueden ser quejosos en el juicio de amparo? Bueno, porque antes no, o antes se limitaba muchísimo, antes de que entrara en vigor el nuevo sistema de justicia penal, la participación de la víctima no es como la tenían ahora. No era una parte como tal, se le decía, incluso se constituía en parte civil. Llegaba la víctima y decía, oye, yo tengo interés en que se me repare el daño, ¿ok? No puedes alegar absolutamente nada, no puedes participar, no puedes presentar pruebas, no puedes hacer absolutamente nada, únicamente lo relacionado a la reparación del daño, a que acredites a cuánto asciende, que te pelees con el monto, eso sí. Pero ahora ya se le reconoce legitimación a la víctima. ¿Por qué? Porque la ley de amparo se tiene que adecuar a los derechos constitucionales que ya fueron reconocidos a la víctima. ¿Ok? Tenemos ahí ya pues muy desglosado lo que es el artículo quinto, fracción primera, el tema del quejoso. Ahora vamos a ver. La siguiente parte en el juicio de amparo es la autoridad responsable. Tiene tal carácter, nos dice la fracción segunda del artículo quinto, con independencia de su naturaleza formal. ¿Por qué hace esta precisión la ley? Porque la autoridad ya no se entiende únicamente como un ente público, un ente del Estado, que es la autoridad que doctrinariamente conocemos. ¿Quién ejerce actos de autoridad en contra de las personas dentro de un país? Pues el Estado. Ya no es así. Ahora, con el objeto de ampliar la protección de los derechos humanos, se establece que habrá ciertos casos en los que los particulares podrán emitir actos de autoridad. ¿Ok? Nos dice, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar un acto. Vamos por partes. Tenemos que hay al menos tres tipos
de autoridad responsable. Una autoridad responsable que dicta, como pudiera ser, ¿qué dictó? Un acuerdo de expropiación de tu bien inmueble. ¿Cuál será la autoridad? El presidente. En ese caso, una ley, vamos a promulgar una ley federal. ¿Quiénes son las autoridades que dictan? El Congreso de la Unión, las dos cámaras, el presidente de la República. Ya olvídense del diario oficial de la Federación, ya eso ya no. Antes sí, y ahora solo que lo llamemos por vicios propios, pero si no, dejen de llamar al diario oficial de la Federación. Hay muchos formatos que así lo establecen en internet, pues son formatos del año del caldo que ya no se debe utilizar. Tenemos autoridades ordenadoras y autoridades ejecutoras. ¿Cuál sería? En el caso, por ejemplo, de un lanzamiento, un desahucio, o que por alguna razón hayas perdido la posesión del inmueble que habitas en un juicio reivindicatorio, por ejemplo, y no te quieras salir, bueno, pues van a ir a sacarte. ¿Cuál es en ese caso la autoridad ordenadora? El juez que está viendo el asunto, un juez civil. ¿Quién es el ejecutor? Probablemente el actuario que va en nombre del juez a sacarte. La policía en caso de que vayamos con fuerza pública. En una orden de aprehensión, ¿quién es la autoridad ordenadora? El juez de control. La ejecutora, los policías. ¿Estamos de acuerdo? Y este acto tiene que crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas. Vamos a ver, crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas. Pues claro, si vienen a sacarme de la casa que yo estoy habitando, se va a modificar la situación jurídica que yo tengo. ¿Por qué? Porque yo en este momento soy habitante de esta casa. Pero si el día de mañana entra una autoridad y me dice, te sales, en ese momento se modificó mi situación jurídica. Y eso es lo que yo trato de evitar, que se modifique. ¿Estamos de acuerdo? Por eso quiero acudir al juicio de amparo. Se crean, se modifican o se extinguen situaciones jurídicas de la manera que ustedes gusten y manden. Por ejemplo, estoy recibiendo una pensión. Una persona está recibiendo una pensión de viudez por parte del ISSSTE o algún instituto de seguridad social. Y de un día para otro, la autoridad le dice, ¿sabes qué? Ya no eres beneficiaria de esta pensión. Oye, pues es una pensión que me va a durar toda la vida, así dice la ley. Ni modo. ¿No te están extinguiendo una situación jurídica? Por supuesto. Ahora, para que realmente pueda tener el carácter de una autoridad para efectos del juicio de amparo, este acto se tiene que dictar, ordenar o ejecutar de forma unilateral y obligatoria. Estos son dos elementos de los actos de autoridad. Tiene que ser unilateral, esto significa que no venga, como los contratos, de un consenso de voluntades. Es decir, si una autoridad, un ente de gobierno, por ejemplo, hace un contrato con un inmueble, o sea, vamos a rentar un inmueble y vamos a hacer el contrato gobierno del estado y del otro lado Ismael, que yo soy el dueño del edificio, todo lo que pase posterior a ello, yo no puedo llegar a un juicio de amparo de inicio a decir, oye, es que la autoridad me dejó de pagar o no se quiere salir. No, por supuesto que no, porque me van a decir, si bien es cierto, es un ente de gobierno o formalmente es una autoridad a quien tú le rentaste, lo cierto es que están actuando en un plano de coordinación, así se le llama cuando actuamos en un nivel de igualdad, ya sea con el gobierno, ya sea con otro particular, con quien sea. Mientras estemos en un plano de coordinación y en consenso de voluntades, estaremos hablando de un acto que no es de autoridad.
Pero ¿qué pasa cuando este acto se emite de manera unilateral? Eso significa que ya no estamos en un plano de coordinación, sino de supra a subordinación. Aquí está la autoridad. Siempre va a estar la autoridad por encima de la persona gobernada. Cuando se emite un acto de autoridad en este plano, decimos que es unilateral y que es obligatoria. Es decir, que tiene coercitividad. Una vez que la autoridad emite este acto, tú te aguantas, lo tienes que acatar. Esa es la facultad de imperio que tiene una autoridad. Dice, se va a hacer esto y punto. No te va a preguntar. Así estaremos hablando de un acto de autoridad. Y nos dice después, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría estas situaciones jurídicas. Porque recordemos, ¿contra qué procede el juicio de amparo? Contra actos u omisiones, normas generales también. Pero en sí, actos y omisiones. Entonces, la omisión sería esta abstención de realizar un deber legal y que con ese, de haberlo realizado, modificaría, extinguiría o crearía situaciones jurídicas. Por ejemplo, un, una persona que es derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, que tiene una enfermedad crónica, degenerativa y de alta especialidad. Llega a su unidad de medicina familiar y dice, bueno, tengo esta enfermedad, necesito que me atiendan. ¿Tiene o no tiene un derecho subjetivo? Claro. ¿Por qué? El derecho a la salud, contemplado en la Constitución, se vuelve titular al momento de decir, soy asegurada, soy derechohabiente de esta institución en específico. Por supuesto que tienes la facultad de exigir que te atiendan y el instituto tiene la obligación correlativa de respetarte ese derecho a la salud. En caso de que la autoridad sea omisa, ¿podrías promover un juicio de amparo? ¿O es una autoridad del IMSS para efectos del juicio de amparo? Por supuesto. ¿Por qué? Está omitiendo un deber legal. Y esta omisión de realizarla, por supuesto que crearía una situación jurídica. ¿Cuál es esta situación jurídica? La atención médica. No la tengo en este momento. Si me la das, con eso se crea una situación jurídica. ¿Por qué? Porque ya no soy el peticionario de la atención médica. Seré el beneficiario ya. Entonces, ahí queda claro cómo se crean, se modifican o se extinguen las situaciones jurídicas. Todo esto puede configurar un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. ¿Ok? Después nos dice el párrafo segundo. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en términos de esta fracción y cuyas funciones están determinadas por una norma general. Son tres cuestiones. Mucha gente se complica con este tema de cuándo un particular es una autoridad para efectos del juicio de amparo. Y es algo sumamente sencillo. Tienes que revisar tres cuestiones. ¿La actuación del particular se encuentra establecida en una norma general? ¿Sí? Palomita. ¿Está realizando actos de autoridad? ¿Cómo podríamos saber si es un acto de autoridad? ¿Lo está realizando de manera unilateral y obligatoria? ¿Sí? Palomita. ¿Y con todo eso afecta a derechos humanos establecidos en la Constitución y en tratados internacionales? ¿Sí? Palomita. Y tienes al particular. Vamos a poner un ejemplo. Una escuela pública que niega el acceso a un estudiante que es testigo de Jehová. Y el director de esa escuela pues, es muy católico y todos los mexicanos somos muy católicos o la mayoría. Y dice el director,
¿sabes qué? No podemos tenerte aquí en esta institución porque no compartimos tus creencias. ¿Qué está pasando ahí? ¿Afectación a qué derechos? Pongamos el ejemplo con una universidad privada, porque dije pública y a veces se puede confundir ahí ese tema entre una autoridad formal, pero una universidad privada o una preparatoria secundaria. Para el caso es lo mismo. Pasa esta situación, ¿qué derecho le está afectando al joven? Derecho a la educación. ¿Por qué? Porque la educación debe ser laica, lo dice la Constitución. Derecho de libertad de conciencia o de religión, artículo 24. Derecho al libre desarrollo de la personalidad también. Y aunque sea particular, supongamos una escuela particular, ¿qué crees? Que eres auxiliar del Estado. Vean el artículo 3 de la Constitución que dice, la institución, la educación, garantizar la educación corresponde al Estado en todos los niveles educativos y podrá autorizar a los particulares para que impartan esta educación. Tú estás siendo autorizado por el Estado. No te puedes extralimitar en los límites constitucionales de lo que puede prestar el servicio. O sea, no eres un particular como pudiera ser yo en mi tienda de abarrotes. Pues si un día no le quiero vender a alguien porque no comparto sus ideales o su forma de vida, ¿puede ser discriminación? Pues sí, pero no para efectos de un juicio de amparo. Ya me pondré una queja en Profeco, en donde corresponda, pero no para efectos del juicio de amparo. ¿Por qué? Porque mi actividad no la regula una ley general. No hay una ley general de las tienditas, ¿no? Voy y cumplo con los requisitos ante el ayuntamiento y me darán mi licencia de funcionamiento. Y listo. Un, una escuela privada sí está siendo autorizada por una norma general y no puede sobrepasar esos límites. Entonces, cuando el director de una escuela particular te niega el acceso porque profesas una religión distinta, porque tienes preferencias sexuales distintas a las de la mayoría, cuestiones de esta naturaleza, lo está haciendo de manera unilateral y obligatoria, claro. Aquí está el director y aquí estás tú como estudiante, supra-subordinación. Se te para en la puerta y te dice no entras. Y no vas a entrar. ¿Por qué? Porque te va a decir es mi escuela. Con este acto de autoridad se afectan derechos, sí, ya lo dijimos, derecho humano a la educación, libre desarrollo de la personalidad, libertad de conciencia y de religión. Y sus funciones están determinadas por una norma general, sí, Ley General de Educación. Palomita las tres, ya tienes a tu autoridad, a tu particular como autoridad responsable. Temas bancarios, ya lo hemos dicho varias veces. Bloqueo de cuentas bancarias por temas administrativos. O por actuar como ejecutora por ejemplo, de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que dice, está bloqueado Ismael del sistema financiero mexicano porque se ingresó a la lista de personas bloqueadas. ¿Ok? ¿Quién es la ordenadora? Comisión Nacional Bancaria de Valores o la UIF. ¿Quién es la ejecutora? El banco. ¿Tendrá que ser llamado como autoridad responsable? Por supuesto, porque cuando gane el amparo, como los gano, le van a ordenar tanto a la UIF y al SAT que me saquen de la lista de personas bloqueadas y al banco para que me liberen mis fondos. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo. Posteriormente, el tercero interesado. Antes se le llamaba el tercero perjudicado. Por eso les digo, no tomen de los formatos de internet para hacer sus amparos. ¿Por qué? Se ve pésimamente mal que desde el 2013 se llame tercero interesado y nosotros le sigamos poniendo tercero perjudicado. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa con el tercero interesado? Podemos resumirlo muy sencillo.
tiene un interés opuesto al del quejoso. ¿Qué quiere el quejoso? Que se le conceda el amparo. ¿Para qué? Pues para que la sentencia donde dice que es improcedente la acción reivindicatoria que promovió en la vía civil se declare procedente. ¿Ok? Pero ¿quién es la contraparte? Esa persona no tiene un interés contrario al del quejoso, por supuesto. Dice, yo ya gané el juicio, que se quede como está. Entonces habrá que notificarle para que se defienda, porque acá es un juicio constitucional, es un juicio distinto, pero tiene interés, por supuesto que sí. Y vamos a ver la serie de cuestiones que nos establece la propia ley de amparo, donde nos lo va desglosando, pero quédense con esa idea que realmente es lo importante. Todo aquel que tenga un interés contrario al quejoso tendrá que ser llamado como tercero interesado. Nos dice, inciso A, la persona que haya gestionado el acto reclamado o que tenga interés jurídico en que subsista. Este caso pues, es el más genérico. Tiene un interés jurídico en que subsista, por ejemplo. Recuerden el caso de la licitación del que hablábamos hace rato. El participante que perdió promueve un amparo indirecto en contra del procedimiento de licitación, porque dice que se hizo de manera ilegal, que no se siguieron el procedimiento y que se le dio un cuate al gobernador. Va al juicio de amparo indirecto con interés legítimo individual. Una vez que llega y presenta su demanda de amparo, ¿quién es la autoridad responsable? Las autoridades encargadas de la licitación. Tercero interesado, y él dice, pues no hay. Al momento de que llegue el juicio de amparo, el juez de distrito lo va a requerir y le va a decir, oye, espérame, tú me estás diciendo que el acto reclamado viene de un procedimiento de licitación. No fuiste el único que participó, ¿verdad? No, pues no. Entonces, ¿quién creen que tenga interés en este juicio constitucional que podría modificar o podría dejar insubsistente? Pues quien ganó de inicio. Y quizás los otros participantes. ¿Por qué? Porque los podría situar en una situación de nuevamente volver a participar en el procedimiento. Pero el que va de cajón es el que ganó. Porque si te conceden el amparo, el otro se queda sin licitación. Entonces, ¿quién tiene interés jurídico en que subsista el acto reclamado? Por supuesto. ¿Lo gestionó? Pues también, porque participó dentro de él. El inciso B. La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado derive de un juicio o controversia judicial. Es tercero interesado. Contraparte, siempre que el juicio de amparo sea directo o indirecto, proceda de un juicio, lo vas a promover como parte actora, ok, tienes que llamar como tercero interesado a la contraparte, a la parte demandada, y viceversa, ok, en eso no hay ninguna duda, no hay nada que interpretar. Tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga un interés contrario al quejoso. Pudiera ser que se ordene dentro de un juicio de amparo. Es más, una tercería, por ejemplo, tercería excluyente de dominio. Tú ya embargaste, tú ya dices, ya condenaron, por ejemplo, la parte demandada, solicitas el embargo, procedes al embargo porque así estaba en el registro público de la propiedad que todavía era propiedad del demandado, lo embargas y posteriormente te sale una persona y te dice, ¿qué crees? Me lo vendió a mí y aquí tengo el contrato ante notario. Todavía no lo he llevado al registro público, pero con esto acredito la titularidad del derecho. Y hay dos vías, te puedes ir a un juicio de amparo indirecto como quejoso o promueves una tercería excluyente de dominio. Y ahí vas a ser un tercero ajeno al procedimiento, pero cuando yo pierda, ¿por qué? Porque me va a decir en esa sentencia de la tercería el juez, ¿qué crees, Ismael? Embargaste un bien inmueble que ya había salido de la propiedad del demandado.
Así me lo acreditaron en la tercería. Yo voy a decir, no, ¿cómo crees? Me voy a ir a un amparo. Bueno, cuando promueve ese amparo, tengo que llamar a quien cree, a mi contraparte y a este tercero extraño que tiene interés dentro del proceso. Ese sería un ejemplo. Inciso C. La víctima del delito o quien tenga derecho a la reparación del daño. Cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad. En todos los casos, siempre que el imputado sentenciado promueva un juicio de amparo, tiene que señalar como tercero interesado a la víctima. ¿Por qué? Desde luego que si voy en contra yo de un auto de vinculación a proceso, por ejemplo, y me conceden ese amparo para que se emita un auto de no vinculación a proceso, ¿se va a afectar la expectativa que tiene la víctima de que se me lleve a juicio y que se le repare el daño? Por supuesto. No se diga en una sentencia definitiva. Si logro que se deje insubsistente la sentencia condenatoria y se me concede un amparo liso y llano porque ya prescribió el delito y me dejen ir a mi casa, por supuesto que la víctima tiene que ser llamada como tercero interesado, porque con este acto que yo estoy reclamando como sentenciado, se va a ver afectada su derecho a la reparación del daño. ¿Ok? Inciso D, caso contrario. El indiciado procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal. Hay un ministerio público, está investigando a Juanito Pérez por el robo de un camión. Ya lo citó a declarar, Juanito ya tiene conocimiento del asunto, pero de los actos de investigación se da cuenta el Ministerio Público que realmente no hay un delito, que fue una compraventa de manera verbal, lo acreditó Juan y demás. No hay delito que investigar. Y hace un acuerdo de no ejercicio de la acción penal. Se lo notifica a la víctima. La víctima va a acudir a un juicio de amparo después de agotar el recurso ordinario, desde luego, porque hay un principio de definitividad que ya vimos la clase pasada. Va a ir al juicio de amparo la víctima y me tiene que llamar a la persona investigada como tercero interesado. ¿Por qué? Vuelvo a la misma, no tiene un interés contrario a la víctima, por supuesto. En caso de que le concedan el amparo a la víctima, va a ser para el efecto, probablemente, de que se dicte un auto o que se judicialice la carpeta. Desde luego que se va a ver afectado el investigado. Tiene que ser llamado como tercero interesado. El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. Lo mismo, yo como imputado promuevo un juicio de amparo contra el auto de vinculación a proceso, por ejemplo, contra las medidas cautelares que me impusieron o contra la sentencia. En cualquiera de esos supuestos, tengo que llamar como tercero interesado a la víctima y al Ministerio Público de Litigación. ¿Okay? Ya sí se configura todos los elementos, todas las posibilidades que tenemos para llamar a alguien como tercero interesado. La regla general es lo que se tiene que aprender. Persona que tiene un interés contrario al quejoso o interés en que subsiste. Es la regla general. Y como vieron, todos los especificaciones que nos da la ley de amparo, pues realmente es exactamente lo mismo. Fracción cuarta y última, Ministerio Público Federal. En todos los juicios. Pero no estamos hablando previamente que el Ministerio Público va a ser tercero interesado. Pues no, aquí estamos hablando del Ministerio Público Federal adscrito a todos los tribunales federales, ya sea juzgado de distrito, tribunal colegiado, tribunal unitario, lo que exista. Son ministerios públicos federales adscritos. ¿Por qué razón? Recordemos que estamos en un juicio constitucional.
¿Qué es lo que se busca proteger? La Constitución, la legalidad. El Ministerio Público, ¿qué es? Es una representación social. Entonces, se le da esta participación en el juicio, en todos los juicios, al Ministerio Público Federal, precisamente para que vele por la legalidad, tanto en el proceso como que cuide los efectos que podría tener, digamos, un amparo para la sociedad. Nos va a representar a la sociedad en todos los juicios. Esto se escucha muy padre, pero en la práctica los ministerios públicos federales adscritos al Poder Judicial es muy poca su participación, es la realidad. Y además se entiende por la cantidad de asuntos que llegan. Entonces, no tiene una participación activa, realmente es un mero formalismo. Se le notifica al Ministerio Público Federal, te hace un pedimento que te dice que se niegue el amparo a fulanito de tal y que pido copias certificadas de la sentencia. Esa es la práctica, o sea, en la práctica sí es. En algunos casos, por ejemplo, cuando impugnaban normas relativas al aborto, cuestiones de esta naturaleza, y concedían el amparo, sí, el Ministerio Público Federal recurría, ahí sí. Recurría y decía, no, no debiste haber concedido el amparo, porque ¿qué va a pasar con la sociedad? En ese tipo de cosas sí tienen una participación más activa. Y vean, la propia ley de amparo en la fracción cuarta nos dice, podrá interponer los recursos que señala esta ley, la revisión en contra de la sentencia, por ejemplo, y los existentes en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales. Esto independientemente de las obligaciones que la ley les da a los ministerios públicos federales para procurar la pronta y expedita administración de justicia. Sin embargo, en amparos indirectos en materia civil y mercantil, donde solo se afecten intereses particulares, el MP federal podrá interponer los recursos solo cuando los quejosos impugnen constitucionalidad de normas. ¿Por qué razón? Estamos hablando que el Ministerio Público representa a la sociedad. ¿Qué pasa en los asuntos civiles y mercantiles? Son de derecho privado. ¿Qué significa esto? Relaciones entre particulares. ¿Qué le importa al Ministerio Público si yo le vendí un carro a Juan Pérez, no me lo pago y le estoy cobrando el rédito legal? A nadie en la sociedad le importa eso, más que a los particulares que estamos involucrados. Caso contrario, cuando hay un niño involucrado, no estamos hablando de temas familiares, temas relativos a leyes generales. Por eso sí, normas generales sí. ¿Por qué? Porque pudiera tener una afectación, se declara la inconstitucionalidad de la norma y eso va a crear en la sociedad una situación distinta. Ahí sí pueden participar los ministerios públicos federales. Con esto llegamos al final de esta clase en la que vimos las partes en el juicio de amparo. Son 4. Quejoso, autoridad responsable, tercero interesado y MP federal. ¿Va? Para que los tengan en claro cuando vayan a presentar sus amparos, lleven copia para todos. Y únicamente, ya vimos las cuestiones muy técnicas, pero si quieren tenerlo de manera muy sencilla, muy fresca y que no se les olvide, quejoso, a quien le afecte el acto de autoridad. Autoridad responsable, quien dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado, acto omisión. Tercero interesado, quien tiene un interés distinto al del quejoso. Y Ministerio Público Federal en todos los casos. Así de sencillo. Ya si quieren ver una particularidad, pues se van a la ley o vienen y revisan de nuevo cuenta esta clase. O me preguntan también ahí en TikTok y demás.